Los medios legislativos presentan Balance Legislativo 2024. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Balance Legislativo 2024, este espacio creado por los medios legislativos para conocer y analizar cuáles han sido los hitos en materia legislativa. Y para esto me acompaña ya la presidenta del Parlamento, Viviana Veloz, a quien le damos la más cordial bienvenida. Presidenta, gracias por este espacio. Gracias, Jennifer, y un saludo afectuoso a toda la ciudadanía que en este momento está siguiendo este balance legislativo sobre los hitos de todo este 2024, tanto en materia legislativa como también en el ámbito de la fiscalización y el control político que lleva la legislatura. Así es, presidenta. Y a propósito de eso, iniciemos. Usted asume la presidencia en este álgido 2024, en el último trimestre, que no fue menos complicado. ¿Cómo ha sido estar al frente del primer poder del Estado? Cuéntenos un poco. En efecto, Jennifer, este año ha sido difícil para todas las familias ecuatorianas. Estamos atravesando una crisis multifacética de orden multidisciplinario, una crisis de diferentes ámbitos, tanto la económica, que ha debilitado la economía de las y los ecuatorianos, así también tenemos la crisis energética que ha tenido como consecuencia los apagones que tienen un impacto muy grande, no solamente en las familias, sino también en el sector empresarial, en el sector productivo, y así la crisis de inseguridad con la penetración del narcotráfico, del crimen transnacional, también de la delincuencia organizada, y que no vemos que haya una solución efectiva también desde el gobierno como tal. Ha sido un año muy crítico y que la legislatura ha estado desde nuestro ámbito, desde nuestra competencia, respondiendo a las necesidades del pueblo ecuatoriano a través de los proyectos de ley que hemos aprobado aquí en la Asamblea Nacional y también desde los procesos de fiscalización que hemos emprendido para poder verificar que se estén realizando las formas y las cosas de manera correcta, de manera efectiva, que puedan tener estas soluciones que tanto claman en este momento la ciudadanía de nuestro país. Por mi parte, después de sustituir al anterior presidente Henry Kronfle y asumir también la presidencia de la Asamblea Nacional, hemos trazado una hoja de ruta en varios ejes, hemos trabajado incansablemente. Esta Asamblea Nacional bajo mi presidencia ha entendido que no podemos perder un solo minuto para precisamente estar a la altura de este momento tan delicado por el que atraviesa el país, y no solamente la crisis que hablaba anteriormente, que es de esta crisis multifacética, sino que también estamos viviendo una crisis de la institucionalidad dentro del Estado de Derecho. Y precisamente en ese sentido, presidenta, ¿cómo se refleja el trabajo de la Asamblea Nacional? Hablábamos que se han aprobado más de 40 proyectos de ley, leyes también que están en el registro oficial. ¿Qué le dice eso a la ciudadanía? ¿En qué materias se han aprobado estas normativas? Nosotros hemos tratado una hoja de ruta, como lo decía desde el inicio, tanto en el eje de la seguridad, en el eje económico, en el eje energético, en el eje de la seguridad y del bienestar social. Y es así que la Asamblea Nacional, al cerrar este año, debo indicar que hemos marcado un récord en materia legislativa. Esta legislatura ha aprobado a esta fecha más de 44 proyectos de ley con el fin de dar respuestas precisamente a las demandas de la sociedad ecuatoriana en este momento que atraviesa el Ecuador. Estas leyes se han enfocado en diversos sectores que requieren atención prioritaria por parte de la Asamblea Nacional, principalmente en los temas de la seguridad, en el tema de la producción, en el tema energético, en el tema económico, en el tema de la seguridad social, que lo decía anteriormente al inicio de esta entrevista, y es así que podemos decir que dentro de un año hemos logrado aprobar estos 44 proyectos de ley que no se ha visto en anteriores periodos de la Asamblea Nacional. Nosotros, cuando asumimos este cargo dentro de este periodo de transición, teníamos conocimiento y entendíamos el momento histórico por el que estamos atravesando y que precisamente debemos dejar sentadas las bases para recuperar la institucionalidad, para recuperar también la confianza en la democracia que se ha perdido en este momento y que después de la muerte cruzada se marcó un antes y un después dentro de la historia de nuestro país. Es así que podríamos decir que la Asamblea en materia de seguridad
ha aprobado reformas al Código Orgánico Integral Penal, precisamente también para poder atacar a la criminalidad desde el ámbito de la aprobación de estas reformas que se constituyen en una herramienta más para la función judicial, para poder combatir al crimen organizado, para recuperar la autoridad del Estado, pero también hemos sido claros que no solamente se necesitan leyes, sino también realizar una depuración profunda, tanto en el ámbito de la función judicial como también a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional. No puedo generalizar porque no todos son malos elementos, pero también es necesario en este momento realizar esa depuración exhaustiva, así como también depurar a los aparatos de inteligencia y contrainteligencia dentro de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. El Ecuador tiene un alto índice en la tasa de homicidios, robos, secuestros, extorsiones, del narcotráfico, las vacunas, las famosas vacunas que atormentan a los transportistas, a los comerciantes, a los padres de familia. Y si bien la Asamblea no tiene dentro de sus facultades la seguridad interna de los ciudadanos, nosotros al aprobar también estos proyectos de ley le estamos dando también al gobierno herramientas jurídicas para que puedan también adoptar todos los mecanismos necesarios para que las instituciones dentro del sistema de justicia, dígase la Fiscalía General del Estado, así como también los juzgados que se encargan de llevar estos procesos en materia jurisdiccional penal, también puedan contrarrestar de esta forma la ola de criminalidad que en este momento atraviesa el país. Y por lo tanto hemos dado a los ecuatorianos 10 nuevas leyes para devolver la paz, para devolver la seguridad al Ecuador. Entre algunas de estas leyes cabe enfatizar que nosotros hemos aprobado la ley para enfrentar el conflicto armado interno, que permite también a las Fuerzas Armadas actuar dentro de la seguridad interna del país, indispensable también para poder fortalecer la capacidad dentro de este campo de acción. Pero allí quiero hacer un énfasis. Cuando la Asamblea Nacional aprobó este proyecto de ley, era para respaldar y sigue siendo para respaldar a las Fuerzas Armadas, también para respaldar la seguridad interna, respaldar a la Policía Nacional, al bloque de seguridad, pero los hechos y los actos que actualmente estamos viendo hace que nosotros hagamos un llamado público, pero sobre todo dejar claro que esta Asamblea Nacional jamás va a encubrir ni va a ser cómplices de desapariciones forzadas, ni que se abuse tampoco de este uso legítimo de la fuerza que se le otorgó a través de la aprobación de estos proyectos de ley. Creo que para todo existe protocolos, se tiene que actuar dentro de la normativa vigente y tampoco excesos. En la guerra no todo se vale y por ello hago este énfasis, porque si bien es cierto tenemos esta obligación y esta potestad también de responder como Asamblea Nacional, pero jamás vamos a ser cómplices de actos que atenten contra los derechos humanos de las personas y más aún de menores de edad. También aprobamos la Ley de Financiamiento y la Lucha contra la Corrupción, cuyo propósito fue darle precisamente un freno a los operadores corruptos que a vista de todos tenían esta facilidad, este mecanismo de las operaciones criminales, y a través de este proyecto de ley también fue una medida para poder enfrentar esta situación que también impacta dentro de la seguridad de nuestro país. También la ley reformatoria al Código Orgánico de la Función Judicial, en el que se planteó también dentro de estas reformas que lamentablemente fueron vetadas por la función ejecutiva. Buscaba esta Asamblea Nacional que se pueda crear policía investigativa, así como también unidades de fiscalía y juzgados especializados de combatir la violencia sexual a nuestros niños, niñas, adolescentes, mujeres. Ahora nos toca esperar un año para poder levantar este veto que lamentablemente impuso la función ejecutiva, dejando en indefensión a las víctimas de estos delitos atroces. También nosotros aprobamos también las reformas a la ley de lavado de activos. Aprobamos también una ley de cooperación del Estado ecuatoriano y la Corte Penal Internacional, que ha sido también un hito, un avance dentro de nuestra normativa jurídica. Hemos entendido que para superar esta crisis económica y esta crisis de seguridad también, que es complicada y que a veces
se entendería que el gobierno aún no ha implementado las acciones necesarias y eficaces. Nosotros desde esta Asamblea Nacional no hemos descansado un solo segundo en estar a la altura de estas circunstancias, incluso también aprobando este proyecto de la ley de la Corte Penal Internacional para generar canales de comunicación y apoyo con la comunidad internacional que combate también al crimen organizado. Otra ley importante en materia de seguridad es la ley de reparación para las víctimas de femicidio. Estamos a la espera que el Ejecutivo también pueda aprobar este reglamento y de esta forma esta ley empiece también a dar sus frutos a los familiares, a los hijos, a las madres, a los abuelos, de quienes hayan sido víctimas también de este delito que ha arrebatado a un familiar, a una mujer dentro de su seguridad, dentro de sus familias como tal. Y también creo que al haber aprobado estos proyectos de ley es decirle a la ciudadanía que deben tener confianza porque la Asamblea protege también a este sector vulnerable de la población. Otro proyecto también que nosotros aprobamos fue la Ley de Vigilancia y la Seguridad Privada para también poder de esta forma garantizar los derechos a quienes prestan sus servicios de guardianía de seguridad privada, que es también dentro del tejido social de nuestro país. Se ha visto afectado, los guardias de seguridad privada muchas veces atraviesan 3, 4, 5 meses, muchas veces hasta un año, impagos en las empresas en donde ellos prestan sus servicios y que estaban en indefensión, y a través de esta ley ahora también pueden tener acceso a garantizar un pago justo, un pago adecuado, pero que tampoco se vean vulnerados sus derechos. Y también dentro de esta primera línea, dentro de este combate contra el crimen organizado, el narcotráfico, la economía criminal, nosotros aprobamos también la ley de la Universidad de Ciencias Policiales, que también era una demanda de este sector de la Policía Nacional, casos en el que la Asamblea, a pesar de tener distintos criterios, logramos también obtener un consenso de las diferentes fuerzas políticas que representan esta legislatura, y es así que también se dio paso a la aprobación de la ley de la Universidad de Ciencias Policiales. Y precisamente en este contexto, Presidenta, también se aprueba la ley para la creación de la Universidad de Santo Domingo de los Áchilas. Y nos puede contar un poco cómo fue el trabajo en su provincia y también se llegó a un acuerdo a nivel parlamento. Fue una causa común. Bueno, aprobar la ley de la Universidad para Santo Domingo de los Áchilas es un logro para mi provincia. Y como he mencionado, tenía que llegar una santodomingueña a presidir esta legislatura, que es la primera vez que Santo Domingo puede tener un reconocimiento de este tipo. Generalmente quienes representamos a las provincias pequeñas tienen poca capacidad, por decirlo así, de estar dentro de las representaciones del Consejo de Administración de la legislatura y más aún poder presidir también al Parlamento. Y cuando dentro de la función ejecutiva se culminó con los pasos previos, que era el informe del CES, poder también tener la partida presupuestaria por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, presenté el proyecto de ley para la creación de la Universidad Pública para Santo Domingo de los Áchilas, que es una demanda que tiene mi provincia casi más de 40 años. 40 años hemos esperado para la aprobación de este proyecto de ley y dimos toda la celeridad. Generalmente dentro de la Ley Orgánica de la Función Legislativa se establecen plazos mínimos como también plazos máximos, y utilizamos los plazos mínimos para que la creación de esta universidad y la aprobación de este proyecto de ley sea en menos de 2 meses. Generalmente un proyecto demora 1 año, 2 años entre las socializaciones, el primer debate, el segundo debate, pero la Comisión de Educación y la Asamblea Nacional, porque también fue un trabajo de poder conversar con todos los asambleístas para que ese proyecto sea aprobado por unanimidad, lograr que se dé en 2 meses, después de haber esperado 40 años y que esté una santodomingueña al frente de la primera función del Estado, ha sido un logro y creo que es un compromiso, el valor de la palabra que nosotros le dimos a Santo Domingo de los Áchilas desde hace muchos años atrás
y que hoy por fin se empieza a cristalizar. Si bien es cierto, se aprobó ya el proyecto de ley, ahora estamos a la espera de que la función ejecutiva también cumpla con su parte, que es la ejecución del presupuesto para la construcción del campus académico, que debe ser una universidad de excelencia académica, no una universidad de cartón, no una universidad de garaje, sino una universidad que sea reconocida a nivel nacional y ojalá a nivel internacional, que Santo Domingo también pueda tener ese reconocimiento de provincia universitaria. Los noviembres serán siempre históricos para mi provincia y lo digo con orgullo. Esta misma Asamblea Nacional en un noviembre dio paso a que se pueda convertir en provincia mi cantón, y esta misma Asamblea Nacional el 21 de noviembre dio paso a que podamos tener ya la ley de la creación para la Universidad Pública para Santo Domingo de los Áchiras, y de esa forma cumplir con un anhelo y un justo sueño de todos los jóvenes, pero también de los padres de familia, de todos los santodomingueños, y que sin duda no solo va a aportar para la educación de mi provincia, sino también para los sectores aledaños de la región. Presidenta, y luego de una pausa conoceremos cómo es el trabajo que es al interno de la Asamblea Nacional para lograr la aprobación de las leyes y, por supuesto, cuál es el rol que juega el Ejecutivo. Vamos a una pausa. Balance Legislativo 2024. Balance Legislativo 2024. Estamos de vuelta en Balance Legislativo 2024, este recuento que hacemos respecto a los hitos que destacan en materia legislativa. Continuamos en este diálogo con la presidenta del Parlamento, Viviana Veloz. Presidenta, retomando el tema del trabajo que se viene haciendo entre el Ejecutivo y el Legislativo, parte de esto implica los económicos urgentes que ha enviado y se han dado el respectivo trámite aquí en la Asamblea Nacional. Dos de ellos destacan en materia energética. Cuéntenos un poco. En cuanto al ámbito, Jennifer, de los proyectos de ley en materia económica urgente que ha enviado la función ejecutiva acá a la Asamblea Nacional, son 7 proyectos de ley. De estos 7 proyectos, la Asamblea Nacional le ha aprobado por unanimidad 6 proyectos a la función ejecutiva. De estos 6 proyectos, 2 se han enfocado en materia energética, y en eso quiero hacer énfasis. Nosotros le hemos dicho siempre a la función ejecutiva que la crisis energética, la crisis de los apagones, no se soluciona con leyes. Aquí, la realidad, lo que sucede es que no se tomaron las previsiones necesarias desde el gobierno de Moreno, el gobierno de Lasso y el gobierno actual. También el haber desbaratado toda la institucionalidad dentro de las carteras del ramo, así como no haber dado también el mantenimiento mayor que necesitaban todas nuestras centrales hidroeléctricas. No se realizaron eso y no se cumplió también con el plan maestro de electricidad. Siempre alertamos de eso, incluso cuando estábamos debatiendo estos 2 proyectos de urgencia económica en materia energética, pero para que no se diga que la Asamblea Nacional no apoya las iniciativas de la función ejecutiva y no quiere que se supere esta crisis, la Asamblea le dio paso a estas leyes, y de hecho el último proyecto de ley económica urgente en materia energética ha iniciado ya una fase de fiscalización en la Comisión de Participación Ciudadana para evaluar cuál ha sido el impacto de este proyecto de ley, cuáles han sido los beneficios, si de verdad está aportando a la solución de los apagones que sufren las familias ecuatorianas. Los otros proyectos de ley, 3 de ellos se han enfocado en materia económica, en dar alivio financiero a las familias ecuatorianas. También dentro de estos proyectos de ley se impuso algo que debemos también hacerles saber a los ciudadanos, que se le impuso un tributo especial a la banca, a los intocables de este país. Aquella banca que muchas veces no ha tenido contemplación con las y los ciudadanos, que ha cobrado interés sobre interés, que ha cobrado montos adicionales del capital de la deuda y que no tuvieron pena con los ciudadanos cuando atravesábamos la crisis del COVID-19,
que han venido arrastrando estas deudas y que la mayoría de los pequeños negocios, de los pequeños emprendimientos incluso tuvieron que cerrar sus puertas y también con ello dejar sin plazas de trabajo a quienes prestaban sus servicios dentro de estos pequeños negocios. Y otro proyecto de ley, y que el gobierno por ello no puede decir que la Asamblea Nacional no ha respaldado estas iniciativas, porque sí, hemos estado respaldando las iniciativas para atacar el lavado de activos, la economía criminal, fue precisamente un proyecto de ley enfocado en esta materia, que también fue aprobado por unanimidad. Han sido 7 proyectos de ley que la Asamblea ha tramitado, 6 se han aprobado, y el último que no aprobó la legislatura precisamente fue porque cargaba de más impuestos a las familias ecuatorianas dentro de esta crisis. Hemos sido enfáticos, aquí estamos para respaldar todo lo que vaya enfocado en dar alivio financiero, en atacar al crimen organizado, en dar soluciones a la crisis energética, pero jamás para que le sigan metiendo la mano al bolsillo de las familias que menos tienen. Creo que es el momento que los poderosos económicos de este país, que los grandes empresarios, que las grandes fortunas también empiecen a retribuir todo lo que han ganado dentro del Estado, que puedan ellos ahora ponerse la crisis sobre sus hombros, ya no sobre las familias que históricamente o sobre la clase media o sobre la clase trabajadora que han aportado dentro de toda esta crisis que el Ecuador está atravesando desde el gobierno de Moreno hasta la actualidad. Entonces, la Asamblea ha dado paso a estos proyectos de ley y el último tiene medidas efectivas también para que los ciudadanos puedan tener precisamente ese alivio económico y que fue una de las iniciativas que la Asamblea Nacional socializó también con las diferentes bancadas y que después del Ejecutivo terminó adoptando, como poder condonar las deudas dentro de la banca cerrada de los deudores que tenían hasta $10,000 o también condonar multas de intereses de las deudas que sobrepasen los $10,000 hasta los $50,000 o poder también condonar las deudas de las personas que tienen discapacidad y que accedieron a créditos educativos, así también deudas menores de un salario básico dentro del Servicio de Rentas Internas, también dentro de la Agencia Nacional de Tránsito y entre otros elementos importantes que se aprobaron dentro de este último proyecto de ley económica urgente. Esas han sido las leyes que la Asamblea le ha dado su voto favorable de las iniciativas que envió la función ejecutiva y que no pueden decir que no ha estado la Asamblea respaldando estas acciones. En muchos de los casos de estas leyes fueron incluso un tanto precarias y ahí hay que también hacer énfasis y la Asamblea a través de los diferentes aportes de los legisladores y de las bancadas pudo incluso ir mejorando estas iniciativas que envió el Ejecutivo, como digo, la mayoría a veces hasta precarias, que no daban soluciones a la gente. Y en este sentido, hablando un poco de la colegislación, Presidenta, que existe inevitablemente entre el Legislativo y el Ejecutivo, una de las muestras es la ley recaudatoria, esta ley de lavado de activos. Todo lo que sucedió en este trasfondo se niega, se archiva, luego sucede lo de la Corte Constitucional. ¿Esto es una especie de desencuentro que puede existir con el Ejecutivo? ¿Qué podríamos decir? Bueno, primero la función ejecutiva tiene que entender que existe una institucionalidad que se debe respetar, que debe garantizar un gobierno que diga o que se jacte de ser democrático, tiene que garantizar varios elementos, como la independencia y la separación de poderes, la seguridad jurídica, no tener interferencia dentro de las decisiones de la función legislativa. Y ese proyecto de ley que envió el Ejecutivo no buscaba combatir el lavado de activos, porque la ley que ellos han tenido allí un nombre comercial no se llama así, es la Ley para la Mejora Recaudatoria, que no buscaba atacar el lavado de activos, sino lo que buscaba es meter nuevamente la mano al bolsillo de las familias ecuatorianas. Por eso la Asamblea Nacional, dentro de sus competencias, archivó ese informe en primer debate. Luego el Ejecutivo, de forma inconstitucional y arbitraria, promulgó este decreto ley cuando la Asamblea Nacional se había pronunciado dentro del tiempo establecido, dentro de los 30 días, sobre la negativa y su archivo. Recordemos que la Asamblea tiene un plazo y que estos proyectos de ley, lo único diferente es en el plazo. El trámite siempre sigue siendo el ordinario. Y como el Ejecutivo no respetó el ordenamiento jurídico vigente, la Asamblea Nacional procedió a presentar también esta acción de inconstitucionalidad que hace días atrás la Corte Constitucional se pronunció y dio paso a dos cosas importantes.
Primero, a la admisibilidad de la acción que presentamos y segundo, también aceptó esta medida cautelar que solicitamos, una medida cautelar provisional para que el cobro de estos tributos se suspendan porque empezaban ya desde enero del 2025, dentro del nuevo año fiscal, y ese ha sido un logro histórico para esta Asamblea Nacional. Generalmente la Corte Constitucional, cuando se han presentado estas acciones en cuanto a tributos, ha terminado dando la mayor de las veces la razón a la función ejecutiva. Y es la primera vez que le está dando la razón no a la Asamblea Nacional, sino al pueblo ecuatoriano y también a la Constitución. El no permitir que se siga debilitando y que se siga aniquilando lo que establece nuestra Carta Suprema ya es un paso importante, porque tampoco es que tenemos confianza de esta Corte, pero ahora puedo decir que sí se puso del lado de las familias ecuatorianas. Y más allá de esos desencuentros que vienen sucediendo y que no solamente ha sido dentro de este periodo legislativo, creo que para que incluso la democracia, por la salud de la democracia, debe existir también un debate, pero con respeto. Un debate y esta contraposición de ideas y que es adecuado incluso dentro de nuestro sistema de pesos y contrapesos, pero a pesar de tener también discrepancias en los conceptos de cómo se debe manejar el Estado, quiero hacer referencia en que la Asamblea, a pesar de estos desencuentros, le aprobó al presidente de la República lo que decíamos anteriormente, estos 6 proyectos de ley, pero el Ejecutivo, en cambio, proyectos de ley que nosotros hemos dado nuestro voto a favor, lo que ha terminado haciendo es objetar, y no parcialmente, sino un veto total, dejando a la gente sin la posibilidad de obtener estos derechos que se contemplan dentro de los proyectos que se aprueba aquí en la Asamblea Nacional, como la ley orgánica reformatoria, varias leyes para asegurar la asignación dentro del Código Orgánico del COTAP, así como también el veto al Código Orgánico de la Función Judicial, así como también el veto a varias leyes para la estabilidad de la seguridad social. También el otro veto dentro de la ley orgánica para la defensa contra los incendios, que también termina vulnerando las aspiraciones de este tejido social que representan los cuerpos de bomberos de todo el país. Otro proyecto que el Ejecutivo veta y también de esa forma lacera las intenciones o las justas aspiraciones que tenían nuestros pueblos y nacionalidades es precisamente el veto a las reformas a la ley de registro, a la ley de cultura y la última objeción por parte del presidente de la República que era necesaria también es el veto a la ley orgánica de fomento y protección de la lactancia materna, que la Asamblea aprueba este proyecto de ley de acuerdo también a estándares internacionales, pero lamentablemente es el Ejecutivo, como ustedes podrán analizar y los ciudadanos también podrán hacer este contraste. La Asamblea aprueba proyectos de ley, pero es el Ejecutivo el que termina objetando y vetando, y eso afecta también dentro de la economía parlamentaria, dentro de la producción también de las leyes que se realizan desde aquí, desde la legislatura. Y precisamente, ¿cuál sería el camino para poder solventar esto que se ha presentado? Lo que usted mismo mencionaba, el Ejecutivo veta normas que llevan un trámite, llevan un tiempo, lo que usted menciona en economía legislativa. ¿Cuál sería el camino para poder llevar en esta colegislación de una manera equitativa, por llamarlo de alguna forma? Bueno, nosotros incluso, Jennifer y ciudadanos, hemos invitado incluso a la función ejecutiva que sea parte de la construcción de estos proyectos de ley, para recibir los aportes y las observaciones también desde esta función del Estado o de los representantes de las distintas carteras de Estado que están vinculadas directamente con los proyectos que aquí se tramitan y se trabajan en la Asamblea Nacional. Hemos pedido las comparecencias de, dígase, el ministro de Salud, el ministro de Finanzas, la ministra de Educación, la ministra de Cultura, para que puedan realizar aportes, incluso para que puedan observar todo el articulado y de esa forma también tener un consenso, no solamente dentro de las bancadas legislativas, porque se necesita que las bancadas tengan consenso, que la ciudadanía también esté de acuerdo con los proyectos que estamos trabajando, porque las leyes no deben quedarse en letra muerta, sino que tienen que ser acciones efectivas para estas demandas ciudadanas y también
también dentro de eso hemos invitado como legislatura para que la función ejecutiva se pueda sentar dentro de las diferentes mesas de las comisiones para encontrar consensos. No hemos tenido lamentablemente una respuesta favorable por parte de la función ejecutiva y esperamos que desde quien esté gobernando este país, no solamente ahora, sino después, haya la suficiente madurez política para entender que solo con el diálogo se pueden encontrar esas soluciones que tanto demanda la gente en este país. Diálogo que usted ha efectivizado a nivel de pleno, porque entendiendo un poco cómo es la dinámica legislativa, tenemos distintas posturas al interno, distintas bancadas, y parte de su rol es liderar esto, poder llevar por ejemplo, para la aplicación, para la aprobación de leyes como la de alivio financiero. ¿Qué implica ser la presidenta de la Asamblea Nacional y poder moderar este diálogo al interno? Nosotros hemos trabajado desde el primer día de mi presidencia con una política de puertas abiertas, que no es solamente con la ciudadanía, sino también con todos los 136 legisladores. Dentro de esa política de puertas abiertas también está un elemento muy valioso, que es el poder escuchar a todos, escuchar y entender a todos. A veces podemos estar de acuerdo, otras veces no, pero hemos demostrado que estos 44 proyectos de ley se han terminado aprobando por unanimidad, lo que refleja el resultado de un diálogo constante, de un respeto dentro de las posiciones ideológicas partidistas, pero también una demostración que esta Asamblea Nacional pone siempre por encima los intereses de todos los ciudadanos y luego los intereses partidistas. 44 proyectos de ley por unanimidad reflejan mucho el trabajo que se realiza en la Asamblea Nacional, pero también el trabajo de este diálogo, de este consenso, y que nosotros sabemos y entendemos que en este país hay urgencias que deben ser solventadas. Por eso es un logro que en un año la Asamblea tenga esta buena producción legislativa. Presidenta, para ir cerrando, ¿qué destacar del rol de la Asamblea Nacional a nivel estatal, a nivel político? ¿Qué rol ha jugado el primer poder del Estado? Bueno, el rol que nosotros hemos jugado como Asamblea Nacional siempre es haciendo un llamado al respeto de la Constitución, al respeto de la institucionalidad, a estar vigilando que a pesar que se quieran cometer atropellos a nivel institucional, que se quiera y respetar el derecho, que se quiere respetar la independencia y la separación de poderes, o que quieran estar en una constante de la violación de la normativa vigente que tenemos en el Ecuador. Nosotros hemos estado siempre defendiendo lo que dice la ley, también defendiendo los derechos humanos, defendiendo también a todos los ecuatorianos, y de esa forma creo que ha sido un aporte muy valioso, porque la Asamblea en momentos difíciles no se ha quedado en silencio, ha sido una voz que representa a todo el país, ha sido una voz que le dice al Ejecutivo que está equivocándose en varias cosas, no en ciertas cosas, sino en varias cosas, y que de esa forma también tenga la certeza los ecuatorianos que hay una función del Estado que no se ha sometido al poder de turno, y esa función es precisamente la función legislativa. Presidenta, se va cerrando el año, estamos cerca ya de este 2025, hay mucho trabajo de por medio, muchas cosas por hacer. Podríamos cerrar entregando un mensaje a la ciudadanía, a esas madres, de esos niños que están pendientes, de esos jóvenes que están pendientes de la aprobación de leyes, del trabajo que se realiza al interno para poder tener una mejor vida para todos los ecuatorianos. Bueno, mi mensaje para todos los ecuatorianos, para las ecuatorianas, es que este 2024 ha sido un año muy duro, ha sido un año difícil, contrario a otros años, un año en el que nos ha golpeado esta crisis multifacética, un año en el que ha incrementado la tasa de ciudadanos ecuatorianos que terminan decidiendo migrar a otro país para encontrar las oportunidades que precisamente no tienen aquí en el Ecuador, y que para cada uno de los ciudadanos de este país, desde el más pequeño que va a la escuela, así como aquellos que están a punto de graduarse en sus unidades educativas, de culminar su formación secundaria, para los que día a día trabajan para llevar el
pan a su casa para sacar adelante a sus familias, para pagar las facturas de los servicios básicos, para las madres que siempre están con sus hijos, para esas damas de casa, para los choferes, para los guardias, para los agricultores, para el sector de los emprendedores, para aquellos que en la selva de cemento pelean día a día para que sus negocios prosperen, para no cerrar esos pequeños negocios que tienen esa ilusión, ese sueño de poder levantar, de poder sacar adelante algo que se han propuesto dentro de su proyecto de vida, aquellos que dentro de esta economía tratan de seguir sosteniendo, pagar sueldos, fomentar plazas de trabajo, también para aquellos policías, militares que arriesgan su vida para darnos seguridad, para cuidar nuestra integridad física. Como siempre he dicho, no podemos nosotros generalizar. No todos son malos elementos, hay buenos elementos también en la Policía Nacional y en las Fuerzas Armadas. También para quienes prestan sus servicios como doctores, enfermeros, aquellos que día a día están aportando un granito de arena para edificar, para sacar adelante este Ecuador, para las mujeres, para los hombres valientes, pero también resilientes que ante la adversidad no bajan sus brazos, siguen luchando, siguen marcando su vida, siguen tejiendo ese camino para lograr todas sus expectativas, para cumplir sus sueños y que ponen ese corazón, ponen toda su entrega, ponen su vida cada día como ese aporte fundamental que necesita en este momento en el Ecuador. Para ellos decirles que esta Asamblea Nacional va a seguir trabajando este 2025 en beneficio de todos los ciudadanos. Vamos a seguir aportando leyes en distintos ejes, sobre todo enfocados en los temas de seguridad, en los temas económicos, que no pierdan la esperanza. Sabemos que son momentos difíciles, pero si algo le caracteriza a los ecuatorianos es que somos resilientes. Es que jamás nos damos por vencidos y que nunca perdamos la capacidad de sonreír, la capacidad de amar, la capacidad de soñar, de levantarnos y de seguir luchando aún en las adversidades. También decirles a todos nuestros migrantes jóvenes que en muchos casos están abandonando sus sueños, abandonan a sus familias, arriesgando su vida para atravesar la selva del Darién, para llegar hasta una frontera que muchas veces es un límite para alcanzar esos sueños, y dejan mensajes en sus familias como el volveremos, nos reencontraremos, dejan bendiciendo a sus familias, quieren la bendición de sus madres. Para esa gente que ha quedado dentro de su núcleo familiar fragmentados, les digo a ellos que no cambien, que sigan fuertes, que algún momento este país va a volver a ser ese país que le daba dignidad a la gente, que le daba derechos, que le daba oportunidades, que permitía que el hijo de la madre pobre de esos barrios periféricos acceda a la educación pública de calidad, que puedan volver a acceder a la educación superior, porque creo que todos tenemos la certeza que acceder a la educación es la única forma de romper este sistema de desigualdad, que su presidenta, que Viviana Veloz, sigue con ese compromiso de trabajar por ustedes, por todas las familias ecuatorianas, un compromiso que tenemos desde el primer día que llegué como legisladora y que asumí también como presidenta de la primera función del Estado de esta Asamblea Nacional, y que debemos unirnos para que todos esos esfuerzos sirvan para seguir construyendo ese Ecuador que soñamos y que juntos vamos a volver a ver. Un Ecuador solidario, un Ecuador trabajador, un Ecuador libre, un Ecuador con educación, con empleo, un Ecuador con salud para todos, que quizá ahora parece una utopía, quizá ahora lo vemos como lejanos, pero sé que está muy pronto para cristalizar ese sueño, que no perdamos esa fe y esa esperanza. Esos son mis deseos, no solamente para culminar este 2024, sino también para empezar el 2025, Jennifer.
Y con este sentido mensaje, Presidenta, cerramos. Muchísimas gracias por acompañarnos, por explicarnos, por darnos a conocer cómo ha sido el trabajo al interno y éxitos en su 2025. Bueno, y recuerden que juntos legislamos y que ese juntos legislamos abarca muchísimas cosas, pero sobre todo abarca el poder responder las demandas de todos los ciudadanos de este país. Así que juntos legislamos. Gracias, Presidenta. Y así cerramos Balance Legislativo 2024 con la Presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, quien nos ha contado, nos ha detallado cuáles han sido las normas, más de 40 leyes que se han aprobado aquí al interno de la Asamblea Nacional. También qué ha pasado con los pesos y contrapesos con el Ejecutivo, qué es lo que se viene en este 2024 y cuál es el trabajo que continúa al interno de la Asamblea Nacional. Gracias por acompañarnos. Esto fue Balance Legislativo 2024. Los medios legislativos presentaron Balance Legislativo 2024.